Imagina el dolor de un disparo. No la herida, no la sangre, solo la sensación. Un estallido de fuego que recorre tu cuerpo entero, tan intenso que no puedes pensar en nada más. Ahora imagina que ese dolor no viene de una bala, sino de un insecto que cabe en la palma de tu mano. En las selvas húmedas de Centro y Sudamérica vive una hormiga que ha sido bautizada, con toda razón, como la hormiga bala. Su picadura está considerada la más dolorosa de todo el reino animal, muy por encima de avispas, escorpiones y hasta serpientes venenosas, según la escala científica que se usa para medirlo. Pero lo más fascinante de esta criatura no es solo el dolor que provoca. Es lo que algunas comunidades indígenas del Amazonas hacen voluntariamente con ella: usarla como prueba de valentía para convertirse en hombres. Hoy vamos a conocer a fondo a este diminuto pero temible insecto. ¿Cómo vive? ¿Por qué su veneno duele tanto? ¿Y por qué, a pesar de todo, algunos humanos la buscan a propósito? Empecemos. La hormiga bala, cuyo nombre científico es Paraponera clavata, no se parece en nada a las hormigas que probablemente conoces. Puede alcanzar hasta 3 centímetros de largo, un tamaño enorme para un insecto de este tipo, con un cuerpo robusto de color negro, rojizo y mandíbulas visiblemente desarrolladas. Vive en las selvas tropicales húmedas de países como Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. Generalmente en la base de árboles grandes, donde construye colonias subterráneas de tamaño moderado, mucho más pequeñas que las de otras especies de hormigas que forman supercolonias masivas. A diferencia de las hormigas que conocemos en zonas urbanas, la hormiga bala es principalmente solitaria en su forma de buscar comida. Sale de la colonia de forma individual, trepa a los árboles en busca de néctar e insectos pequeños y regresa sola. Esta independencia la hace además más difícil de evitar, porque no siempre viene en grupo. Puedes encontrarte con una sola, escalando silenciosamente el tronco de un árbol junto al que decidiste sentarte a descansar. Su nombre científico, clavata, hace referencia a la forma de su aguijón. Y no es casualidad. Ese aguijón es la razón por la que este insecto, a pesar de su tamaño modesto, se ha ganado un lugar en la historia de la ciencia del dolor. En 1983, el entomólogo Justin Schmidt desarrolló una escala científica para medir y comparar el dolor causado por picaduras de distintos insectos, hoy conocida como el índice de dolor Schmidt. Es una escala que va de 0 a 4, y la hormiga bala ocupa, junto a muy pocas especies más, el puesto más alto de todos, nivel 4/4. Schmidt describió la sensación de esta picadura con palabras que se han vuelto casi legendarias en el mundo de la entomología. La comparó con caminar sobre brasas encendidas mientras un clavo de varios centímetros de largo se hunde en tu talón. Otros investigadores y víctimas describen la sensación como oleadas de electricidad ardiente que recorren la extremidad afectada, con espasmos musculares involuntarios que pueden durar horas. Lo que hace que este dolor sea tan extremo es la composición química de su veneno, que contiene un compuesto llamado poneratoxina. Esta sustancia actúa directamente sobre los canales de sodio de las células nerviosas, básicamente manteniendo las señales de dolor activas de forma prolongada, en lugar de que el cuerpo las apague rápidamente, como ocurre con la mayoría de las picaduras de insectos. A diferencia de una picadura de abeja, cuyo dolor agudo suele desaparecer en minutos, el de la hormiga bala puede extenderse entre 12 y 24 horas completas, con oleadas de intensidad que van y vienen sin previo aviso. Y aquí está el dato que sorprende a la mayoría de la gente. A pesar de ser extremadamente dolorosa, la picadura no es letal para un adulto sano. No hay registros médicos confiables de muertes causadas directamente por su veneno, salvo en casos de reacciones alérgicas severas, algo poco común con este insecto en particular.
Y aquí es donde la historia de la hormiga bala deja de ser solo biología y se convierte en una de las tradiciones culturales más extraordinarias del Amazonas. El pueblo Sateré Maué, una comunidad indígena que habita en la región amazónica de Brasil, practica desde hace generaciones un ritual de iniciación conocido como la danza de las hormigas. Para ser reconocido oficialmente como un hombre adulto dentro de la comunidad, un joven debe someterse a una prueba que muy pocas culturas en el mundo se atreverían siquiera a considerar. El proceso comienza días antes del ritual. Los miembros de la comunidad recolectan decenas, a veces cientos, de hormigas bala vivas en la selva. Cada hormiga es sedada temporalmente sumergiéndola en una infusión natural, generalmente hecha con hierbas específicas que las dejan momentáneamente inmóviles sin matarlas. Mientras están sedadas, las hormigas son tejidas cuidadosamente dentro de un guante hecho con fibras naturales, colocadas de tal forma que sus aguijones apunten hacia el interior, directamente hacia donde irá la mano del participante. Cuando el efecto de la sedación termina y las hormigas despiertan, dentro del guante, furiosas por el confinamiento, el joven debe introducir su mano y mantenerla dentro durante un mínimo de 10 minutos completos. Durante ese tiempo, recibe cientos de picaduras simultáneas y continuas. El dolor, según describen quienes han pasado por el ritual, es abrumador desde los primeros segundos y solo empeora conforme pasan los minutos. La tradición exige que el joven no muestre signos evidentes de sufrimiento. Llorar o gritar demasiado puede considerarse una señal de debilidad frente a la comunidad reunida para presenciar la ceremonia. Lo más sorprendente es que el ritual no termina con una sola vez. Para completar la iniciación por completo, un joven Sateré Maué debe repetir esta prueba en varias ocasiones, a lo largo de un periodo que puede extenderse durante meses, a veces hasta 20 veces en total, según la tradición específica de cada comunidad. Cada repetición es, según explican los propios miembros de la cultura, una forma de fortalecer no solo el cuerpo, sino el espíritu, preparando al joven para las responsabilidades de la vida adulta dentro de la comunidad. Este ritual sigue practicándose en la actualidad y ha atraído la atención de antropólogos, documentalistas y curiosos de todo el mundo. Aunque el acceso a presenciarlo de forma respetuosa suele requerir permisos y una relación de confianza construida directamente con la comunidad. Más allá del dolor y del ritual que la ha hecho famosa, la hormiga bala cumple un papel ecológico importante dentro de las selvas donde habita, algo que suele pasar desapercibido frente a su reputación. Como polinizadora ocasional y depredadora de insectos más pequeños, ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones de plagas dentro de su ecosistema. Además, al construir sus colonias en la base de árboles grandes, contribuye indirectamente a la aireación del suelo, un proceso beneficioso para la salud general de la vegetación circundante. Investigadores que estudian el veneno de la hormiga bala también han encontrado un interés creciente desde el campo de la medicina. Algunos compuestos presentes en su veneno están siendo estudiados por su potencial aplicación en el desarrollo de analgésicos y tratamientos relacionados con el dolor crónico, precisamente por su capacidad única de interactuar con los canales de sodio del sistema nervioso humano. Es un ejemplo más de cómo criaturas temidas por su capacidad de causar dolor pueden, paradójicamente, convertirse en una fuente de alivio para ese mismo dolor en el futuro. A pesar de su reputación aterradora, la hormiga bala no es agresiva por naturaleza hacia los seres humanos. Prefiere evitar el contacto siempre que puede y solo pica cuando se siente directamente amenazada o accidentalmente aplastada contra la piel, algo que ocurre principalmente cuando alguien apoya la mano o se sienta sin darse cuenta cerca de una de ellas mientras explora la selva. Después de conocer a fondo a la hormiga bala, hay algo que vale la pena detenerse a pensar,
y que va mucho más allá de la biología de este insecto. Durante generaciones, la ciencia occidental ha tratado el dolor extremo casi exclusivamente como algo que se debe evitar a toda costa. Y sin embargo, para el pueblo Sateré-Mawé, ese mismo dolor, el más intenso jamás medido en la escala Schmidt, se ha convertido durante siglos en una herramienta deliberada de transformación personal, un puente simbólico entre la niñez y la vida adulta, lo que para la ciencia moderna es apenas un dato en una escala de medición. Para esta comunidad amazónica es el centro de una de sus tradiciones más profundas y significativas. La misma sustancia química que provoca oleadas de dolor insoportable en el cuerpo humano es, para ellos, la prueba definitiva de fortaleza, resistencia y pertenencia. Y quizás ahí está la verdadera lección de este pequeño insecto de 3 centímetros, que el significado que le damos al dolor, si es una amenaza a evitar o una prueba a superar, depende menos de la intensidad del dolor en sí y mucho más de la historia cultural que decidimos construir alrededor de él. Si esta historia te sorprendió tanto como a nosotros al investigarla, no te pierdas el siguiente video que ahora mismo tienes en pantalla, donde exploramos a otra criatura fascinante de Latinoamérica. No pierdas el tiempo, dale clic.